Hola, bienvenidos una vez más a nuestros cursos de acción PSU. En este caso, estamos viendo dentro del curso de álgebra y funciones lo que vendrían siendo las funciones inyectiva, función sobreyectiva y función biyectiva. Así que estas funciones, esta clasificación de funciones se otorga en base a la relación que se establece entre dominio y recorrido y sirve bastante para analizar ciertos comportamientos matemáticos de los valores que estas funciones tienen. Así que, para empezar, vamos a decir que una función inyectiva es una función donde cada elemento del conjunto imagen está relacionado con un único elemento del dominio. Recordemos que el dominio es aquel conjunto de elementos. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de esta función. Tenemos que el dominio es el conjunto de valores a los cuales vamos a establecer una relación a otro conjunto. Y el conjunto de la imagen es el conjunto de elementos que tienen una relación con un conjunto de dominio. El recorrido es el conjunto completo, pero la imagen es el conjunto que realmente está definido. En este caso, uno sería parte del recorrido, pero no parte de la imagen, como para recordar un poco conceptos de función. Entonces, en este caso, tenemos que cada uno de los elementos del dominio está relacionado con uno del recorrido, ¿cierto? Y formando la imagen. Sin embargo, podemos ver que hay un elemento de la imagen, este 2, que está relacionado con dos elementos del dominio. Por lo tanto, esto quiere decir que esta sería una función no inyectiva. ¿Por qué? Porque supone que cada uno de los elementos del conjunto de la imagen está relacionado solo con uno del dominio. Por ejemplo, acá F2 sí sería una función inyectiva, porque cada uno de los elementos de la imagen que están acá están relacionados solamente con un elemento del dominio, a pesar de que exista uno que no está, un elemento del recorrido que no está relacionado con nadie. Así, por ejemplo, si tenemos una función que queremos saber analíticamente si es que corresponde con una función inyectiva, ¿cierto? Tenemos que encontrar un valor de x que tenga que ser único, ¿cierto? Para que no tengamos problemas en el caso de encontrar valores iguales para dar soluciones iguales. Entonces, por ejemplo, aquí lo que vamos a tener es por ejemplo, si vamos a definir esta función, ¿cierto? Que vamos a tener una función de los reales a los reales, ¿cierto? Y que va a ser tal que tenemos f de x igual x cubo menos 3x más 3. Entonces, justamente esta función analíticamente es bastante difícil de conocer si es que, como por sí solo, si es que hay alguna forma de que sea inyectiva o sobreyectiva. En el caso nosotros queremos saber si es o no es inyectiva. Bastante difícil es saber gráficamente, si es que, o sea, analíticamente, si es que corresponde con una función de clase inyectiva. Entonces, para ello vamos a analizar lo que vendría siendo el método gráfico de la inyectividad. Así que, por ejemplo, tenemos la función x cuadrado, que es la parábola normal. Y el método gráfico quiere decir que nosotros tenemos que trazar una recta horizontal. Y si la función es inyectiva, esta recta horizontal solamente va a tener una sola intersección con la función. En el caso de esta función, por ejemplo, nos damos cuenta que tenemos dos intersecciones con justamente la recta igual y igual 1, que es una recta horizontal, ¿cierto? Entonces, como tenemos dos intersecciones, acá, se trata de una función, la función cuadrática no es inyectiva. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver gráficamente que van a existir dos valores en x, tales que me van a dar un único valor en y. En este caso, menos 1 y 1. Ya que si yo reemplazo 1 en la función que está acá arriba, ¿cierto? Me va a dar igual 1. Y si lo reemplazo con menos 1, me va a dar el mismo resultado. Eso quiere decir que hay un elemento en la imagen que va a estar relacionado con dos elementos del dominio. Y eso mata toda la inyectividad de la función. En el cambio, por ejemplo, y igual x cubo, tenemos que si trazamos cualquiera de las rectas que ya están trazadas en este caso, vamos a tener solamente una intersección con la función. Y en ese caso, solamente existe un número en x tal que me va a dar un único valor en y.
Y con eso entonces nosotros podemos decir que la función es inyectiva. Por otro lado, una función sobreyectiva quiere decir que es una función donde todos los elementos del recorrido son imagen de al menos un elemento del dominio. O sea, por ejemplo, vamos a tomar de nuevo los diagramas, ¿cierto? Para analizarlo. Y en este caso tenemos la misma función que no es inyectiva, ¿cierto? Y en este caso, la imagen, ¿cierto? Está relacionada con el dominio. Sin embargo, nos dicen que todos los elementos del recorrido tienen que tener una preimagen, ¿cierto? Algún elemento que se esté relacionando del dominio. Y en este caso podemos ver que 1 no está relacionado con nadie y sigue siendo parte del recorrido. Por lo tanto, podemos decir que esta función de acá no es sobreyectiva. En simples palabras, tenemos que asegurarnos en la sobreyectividad que el recorrido tiene que ser igual a la imagen de la función. Por ejemplo, en F2 nos damos cuenta de que el conjunto del recorrido está compuesto por 2, 3 y 4, esos valores, ¿cierto? Y nos damos cuenta que todos los valores del recorrido prácticamente tienen una preimagen o tienen un valor que se relaciona en el dominio. Y con esto podemos decir que el recorrido claramente es igual a la imagen y que por esto F2 vendría siendo una función sobreyectiva. Así, por ejemplo, si tuviésemos la siguiente función, donde tenemos que es una función definida desde los números naturales hasta los números naturales, ¿cierto? Y f de x es igual a 2x menos 10. Nos damos cuenta de que esta sería una función de tipo no sobreyectiva. ¿Por qué? Pues si yo, por ejemplo, tomo un valor, no sé, adoptamos un poquito una porción del conjunto natural, ¿cierto? Y este va a ser mi dominio. Yo me puedo dar fácilmente cuenta de que si yo, por ejemplo, reemplazo el primer valor, 1, aquí en la función, el valor de f de 1 va a ser menos 8, lo cual no es un número natural. Entonces esta función no está, ni siquiera, no está definida para algunos elementos, ¿cierto? Donde el recorrido está bien, porque si yo tengo todo el dominio, voy a tener todo un recorrido. Sin embargo, si la imagen no corresponde con el recorrido que está representado acá arriba, entonces voy a tener una función que no va a ser sobreyectiva porque no me va a alcanzar a tomar todos los elementos que yo necesito. Así que eso de una forma analítica. Sin embargo, siempre tengo que fijarme en los conjuntos a los que yo me estoy dirigiendo. Si yo, por ejemplo, defino que voy de n a n y hay elementos en n que no me están, hay elementos en el recorrido que no estoy, a los que no estoy alcanzando, ¿cierto? Bajo la misma función, entonces estoy dentro de una función no sobreyectiva. Entonces, finalmente, la función biyectiva, o también llamada 1-1, es cuando la inyectividad y la sobreyectividad se presentan al mismo tiempo dentro de una función. Entonces, por ejemplo, en F1 nos damos cuenta de que tenemos el mismo ejemplo, ¿cierto? Donde no tenemos inyectividad y tampoco tenemos sobreyectividad, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, tenemos ambas juntas al mismo tiempo, ya que cada uno de los elementos del conjunto del recorrido están relacionados con uno solo de los conjuntos, con un solo elemento del conjunto del dominio. Por eso es que se le llama 1-1, porque cada uno le corresponde a cada uno. Entonces, de esa forma se van clasificando por inyectividad, sobreyectividad y finalmente, juntándolos ambos, biyectividad. Así que eso sería las clasificaciones de estas funciones. Espero que les haya quedado claro y nos vemos en una nueva oportunidad.